Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo que Dios nos regala. Es un privilegio una vez más hablar con ustedes por medio de la palabra y espero que Dios siga obrando en nosotros y que su presencia siempre esté con nosotros. Eh, yo sé que ha pasado ya mucho tiempo y es difícil toda la situación que estamos viviendo y esperamos que pronto empecemos servicios en la iglesia y así tener a lo menos un poco más de comunicación, en comunión los unos con los otros. En esta mañana vamos a hablar de la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que muchas veces hemos hablado de la presencia de Dios, pero no nos hemos puesto a pensar en realmente si Dios está vivo y presente en nosotros, porque a veces nos preocupamos tanto de los problemas, ahora esta pandemia que nos tiene a todos encerrados y no poder comunicarnos, nos hace a veces dudar si Dios está en control o no. Pero créame que Dios está en control de todas las cosas y las promesas de Él se van a cumplir. Y su presencia debe ser lo más importante para nosotros. Recuerda lo que dijo allá en Mateo capítulo 28, en el versículo 19 dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios en nuestra vida es algo importante porque habla de la omnipresencia de Dios. Lo que nosotros tenemos que pensar constantemente en nuestras vidas es lo que Dios está haciendo en el presente. Entonces vamos a hablar en esta mañana de la presencia de Dios y quiero que vayamos allá al Éxodo capítulo 25. Si tiene su Biblia por ahí, en el Antiguo Testamento, vamos a hablar en Éxodo un poquito. Éxodo 25, 8. Vayamos allá, Éxodo capítulo 25 y el versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando Moisés subió a la montaña y Dios puso a Moisés a cargo del pueblo de Israel, Él dio instrucciones para que su presencia estuviera con ellos. Recuerden que la presencia de Dios habla de su omnipresencia, nada más que a veces no lo vemos así porque no se presenta físicamente. Ahora, el privilegio del Antiguo Testamento, recuerden que Dios se manifestaba en diferentes maneras. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios los guiaba por medio de la nube, les cubría, en la noche era la lumbrera y también les proveía agua. Esa es la manera en que Dios se presentaba delante de ellos. Entonces Dios más adelante les instruye a Moisés a hacer un tabernáculo para que la presencia de Dios estuviera constantemente en ellos. Cuando construyen el tabernáculo, era el lugar de reunión, el lugar céntrico del pueblo, donde el pueblo iba para poder confesar sus pecados y poder así ser limpio de sus pecados. Entonces el tabernáculo era lo más importante en la vida de los israelitas en aquellos días. El tabernáculo era la casa de Dios donde Él se presentaba constantemente para ayudarles y para darles la oportunidad de poder estar ante la presencia de Dios. Entonces vemos muchas cosas que suceden durante este tiempo del tabernáculo. Era muy, muy importante. Aquí en Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, dice, el diseño y el tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Entonces vemos cómo Dios constantemente está dando instrucciones. Hermanos, ahora el templo de Dios somos nosotros. Él habita en nosotros.
porque somos el templo de Dios y la presencia de Dios es bien importante porque ¿a dónde me iré? Dice el salmista, me iré de tu presencia. Si fuera lo más alto, ahí estás tú. Si a lo más profundo, ahí estás tú. Si fuera lo más lejos del este o del oeste, ahí estarás tú. Entonces Dios siempre va a estar en la presencia de nosotros, aunque no lo veamos. La omnipresencia habla de esa presencia de Dios en nuestra vida. Y es lo que debemos de recordar, es lo que debemos de estar experimentando en nuestras vidas. Dios habla a nuestro corazón y nos dice que su presencia en nosotros siempre está constantemente en nosotros. Recuerde que así le dijo a Moisés también, que su presencia iría con él. Así le dijo a Josué también, que igual que como Moisés, su presencia estaría siempre y constantemente delante de él. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace sentir? Bueno, confianza, seguridad, tenemos la paz que necesitamos tener por estar en su presencia. Entonces tenemos que pensar en esas cosas que suceden. La presencia de Dios es bien importante porque nos da conciencia también de que estamos ante un Dios vivo. Esa conciencia de saber que Dios está siempre presente en todo lo que hacemos. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba en el tabernáculo cuando se hacía el sacrificio. Más adelante vemos que era solamente una vez por año cuando Dios venía para consumir la ofrenda o venir al templo, al tabernáculo, perdón, para poder hacer su presencia delante del pueblo. Ahora nosotros lo llevamos constantemente en nosotros. Ya no necesitamos estar ante la presencia de Dios una vez al año. No, lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier hora, en cualquier segundo de nuestra vida. Es muy importante la presencia de Dios. Y estar conscientes de la presencia de Dios. Hoy en día nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vayamos allá a Corintios, donde Pablo nos dice en el pasaje que somos templos del Espíritu Santo. Primera a Corintios, y vamos a estar en el capítulo 6, Primera Corintios 6, y el versículo 19. Veamos ahí. Primera Corintios 6, 19. ¿O ignoráis, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Nosotros somos el templo de Dios y debemos cuidar el templo de Dios. La presencia misma de Dios debe estar en nosotros constantemente, brillando en nuestras vidas para ser de buen testimonio. Mire, a veces pienso que nosotros no tenemos ni conciencia de la presencia de Dios porque no nos cuidamos a nosotros mismos. Dios quiere una casa limpia. Dios quiere una casa que no tenga ni manchas ni arrugas. Dios quiere un cuerpo lo más posible que sea saludable, que podamos cuidarlo para que pueda Él habitar en este templo. Nosotros hacemos el aseo en el templo. ¿Y cuál es la razón? Mantener la casa de Dios limpia. Así le llamamos, la casa de Dios, porque Él la provee. Pero en realidad la casa de Dios somos nosotros, somos el templo de Dios. Y no nos pertenecemos a nosotros. Hay mucha gente que dice, es que yo vivo mi vida como yo quiero, yo soy dueño de mi vida. No es cierto eso. Dios es el dueño de la vida y Dios determina nuestra vida. Y no podemos hacer lo que queremos, aunque lo hacemos de todos modos, pero no es porque le agrade a Dios, es porque Dios nos ha dado ese libre albedrío de poder escoger. ¿Por qué? Porque un día, cuando estemos ante la presencia de Dios, no podemos tener excusas delante de Él. Entonces vemos que es importante mantener la casa de Dios limpia. Pedro dice que debemos de ser santos como Él es santo. La santidad habla de limpieza. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos mantenerlo limpio. Ahora usted se pregunta, ¿pero cómo puedo mantener limpio el cuerpo de Dios? El templo de Dios. Bueno,
primer lugar, de malos pensamientos. Limpie esos pensamientos que usted tiene. Limpie esa mente crítica que tiene de decir y hablar y hacer y deshacer con sus pensamientos, aunque a veces los expresa vocalmente. Debemos de ser personas sanas en cuanto a nuestra manera de razonar. Debemos de ser como niños, dice la Escritura, donde no hay esa maldad, no hay esas cosas que engañan y que hieren a las personas que hacemos los adultos. Tenemos que tener una vida clara y limpia delante de Dios. Entonces es importante que nosotros consideremos nuestra vida, consideremos que somos templos de Dios y como templos de Dios debemos de conservar un templo limpio. Ahora, ¿a qué me refiero? Bueno, ¿cómo se puede limpiar este cuerpo? ¿Cómo puedo yo mantener este cuerpo limpio para que la presencia de Dios en mí sea efectiva? Bueno, debemos de confesar nuestros pecados. Todos nosotros hemos pecado y seguimos pecando. Dios nos ha perdonado de las ligaduras del pecado, nos ha librado de ello, de nuestro pecado pasado, pero todavía seguimos pecando. Por eso, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en eso debemos nosotros tener cuidado. Porque muchas veces pensamos que porque ya somos salvos, ya estamos perdonados, entonces ya no necesito confesar mis pecados. Pero eso es una mentira en nuestras vidas si creemos así. Tenemos todavía como cristianos a alejar de nosotros aquellas cosas que no agradan al Señor. Si vamos allá a Colosenses, por ejemplo, a Colosenses en el capítulo 3, dice el versículo 3, dice de Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Aquí viene lo bueno. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en nuestro tiempo, cuando vivíais en ellas. Quiere decir que ese era un modelo de vida en la vida antigua. Estábamos sujetos a este tipo de vida. No había una conciencia de que estábamos haciendo algo malo. O si la había, no había razón de perdonarlo porque seguíamos la corriente de este mundo. Pues todo el mundo lo hace, entonces quiere decir que es normal. Ese es el problema del mundo, porque todo el mundo hace cierta cosa, piensan que es normal hacerlo y que no es malo. Bueno, tomar es malo y la gente lo hace y no tiene conciencia de que es malo, y si tiene conciencia de que es malo, pues piensan que no es algo grave porque siguen haciéndolo. Y aún a veces como cristianos siguen haciendo estas cosas. Bueno, tal vez tú no practiques estas cosas que acabamos de leer, pero veamos el versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Nos está hablando a los creyentes. ¿Por qué Pablo habla fuerte a los creyentes? Porque son cosas comunes que todavía están en nuestro cuerpo que llamamos el templo de Dios. Si tú no tienes conciencia que tu cuerpo es el templo de Dios, tú vas a seguir ignorando a Dios en tu vida y su presencia no va a estar reflejada en tu vida por causa de estas cosas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Versículo 8. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esa es la importancia. Yo tengo que aprender a resolver mis problemas, confesar mis pecados, porque hay pecado en nuestra vida, y alejarme de estas cosas que molestan a Dios y molestan la presencia de Dios. Entonces, la religiosidad no nos va a ayudar. La religiosidad solamente va a hacer cosas que desagradan a Dios. Entonces, en estos puntos que seguiremos el próximo domingo, porque el tiempo es corto, debemos recordar que la presencia de Dios es importante en nosotros.
Debemos recordar que somos nosotros el templo de Dios, el cual Él mora en nosotros, y que ya no es nuestro cuerpo, es de Dios y debemos cuidarlo plenamente. Mi hermano, te animo a seguir confiando en el Señor y seguiremos hablando de este tema tan importante porque la presencia de Dios va a evitar que cometas pecados que no convienen. Espero que Dios te bendiga en esta mañana, que puedas ver las cosas del punto de vista de Dios y que Dios recompense nuestras vidas. Te amamos en el Señor y que pronto podamos vernos otra vez y seguimos con el tema el próximo domingo. Que el Señor te bendiga.